Salud, apreciables amigos y hermanos. Les saludo como siempre, deseando que Dios les tenga gozando de buena salud y de sus más ricas y abundantes bendiciones. Y también, ¿verdad?, que si algunos están pasando situaciones difíciles, pues que tengan mucha esperanza en Él. Porque ciertamente en Él tenemos que tener verdaderamente nuestra esperanza en todo caso. El propósito ahora de presentarme, pues, ¿verdad?, o de esta exposición es presentarles el complemento de el tema, o sea, de lo relacionado a la revelación. Y es que hay un enfoque en una parte que es un poco distinto de lo que les he estado hablando en esto que les voy a presentar. Pero luego hay una conexión con lo que antes les he estado diciendo. Pero en todo caso, tanto el que tiene el enfoque un poco distinto, el punto que tiene el enfoque un poco distinto, siempre está relacionado a la revelación. Y como no quiero prolongarme mucho en esta exposición, sino que quiero hacerlo lo más rápido, voy a entrar, pues, ¿verdad?, a las Escrituras y voy a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 11, versículos 25 al 26. El texto dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios escondió estas cosas, que es lo relacionado a su palabra, en referencia a las profecías acerca de Jesús cuando se estaban cumpliendo. Las escondió de los sabios israelitas de aquel tiempo, que por su orgullo de sabios y prominentes en aquella sociedad, no aceptaron a Jesús ni quisieron ser corregidos de los errores en que estaban a la luz de las Escrituras. Perdonen. Pero Dios, dice el texto, como leímos, reveló las cosas a los niños, que no eran niños, ¿verdad?, desde luego, como es en lo natural, sino que, ¿verdad?, es un término usado para las personas que se dejan enseñar, que aprenden de Dios. ¿Cómo los niños aprenderían, verdad?, de su padre? Se deja guiar, se deja enseñar y tiene, verdad, la confianza en su padre, y es la actitud que nosotros debemos observar en lo que a Dios se refiere. Y no solo esto, sino que muchas veces en lo terrenal, según nuestro interés o según es necesario, aprendemos de los hombres. Y esto, ¿verdad?, para las cosas terrenales.
¿cuánto más no debemos aprender de Dios, verdad? Para lo celestial, para lo eternal. Así que por eso el Señor Jesucristo dijo en Marcos, en el capítulo 10, versículo 15, dijo él que el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Tenemos que ser pues humildes delante del Señor y aprender de Él. Esto es, ¿verdad? Dejar la soberbia. Recordemos que Él es Dios, nuestro Creador, y también, ¿verdad?, el que nos redime de la condición perdida en que estamos a causa del pecado. Esto pues, este puntito debe de ser conocido por quienes no lo conocen. No más lo menciono, ¿verdad?, para que sepan que hay algo que hacemos referencia, ¿verdad?, por alguna razón, y es que Dios así lo manifiesta, está en las Santas Escrituras. Ahora, en el versículo 27, esta parte donde vemos que Dios, el Señor dice que revela a los niños, ¿sí? Pero Él alaba al Padre porque revela las cosas a los niños y las esconde de los sabios y los entendidos. Así que sí, revela las cosas, así que a los niños y las esconde de los sabios y de los entendidos. Este es el punto que quería hacerle ver, que hay una pequeña diferencia, pero siempre está relacionado con la revelación, y la diferencia es que el Padre hizo esto de esconder las cosas, ¿verdad? Pero en el versículo 27 es donde ya comenzamos a encontrar de nuevo la conexión acerca de que siempre es por revelación, pero el Señor dice que Él es el que revela. Y aquí hay dos puntos. Hay dos puntos. En el versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Este es un punto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ve? Todas las cosas le fueron entregadas al Señor por el Padre. Muy bien. Pero dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así pues que el Señor tiene todas las cosas, el Señor Jesucristo. Y Él es el que revela, ¿sí?, quién es el Padre y quién es el Hijo. Y sabemos que en lo que se refiere a las cosas, se refiere a las cosas relacionadas a su Evangelio. Y también, ¿verdad?, el Señor es el que las está revelando en este tiempo. Y si no, revisen lo que antes les expuse tocante a revelación para una comprensión completa de esto. Ahora, que Él haga un énfasis especial, el Señor Jesucristo, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es un énfasis aparte, ¿no?, de las cosas, ¿cierto? Entre las cosas. El asunto es que el Señor nos está diciendo que Él revela a quien Él quiere esto. ¿Quién es el Padre? ¿Sí? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Padre? Revela a quien Él quiere, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta cuestión, pues, ¿verdad? Tenemos que tomar Colosenses 2:2 para ver
¿De qué manera se define esto? Esto tiene una definición. El apóstol Pablo dice que es un misterio en Colosenses 2:2. Voy a leerlo aquí directamente en las Escrituras. Dice el apóstol, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Esto de ser consolados los corazones es cuando Él les llevara la predicación del Evangelio. La palabra, ¿verdad? Haría que sus corazones fuesen consolados, porque en realidad esto pasa cuando se recibe este Evangelio de amor, ¿verdad? Unidos en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. De modo que aquí el apóstol dice que es un misterio, así lo define. El énfasis especial hace Jesús y el apóstol Pablo dice que es un misterio de Dios el Padre y de Cristo, el cual, ¿verdad? Hay un fin de que se conozca a Dios el Padre y a Cristo. Vemos pues, ¿verdad?, que el apóstol ya lo ha definido como un misterio. Tenemos el caso, avanzando, el caso de Felipe. Felipe, el Señor, ¿verdad?, le preguntó al Señor, sí, le pidió más bien, le dijo, muéstranos el Padre y nos basta. Porque él no entendía, Felipe, el misterio. En Juan 14, del 8 al 9, y lo voy a leer de las Escrituras directamente ahorita mismo, ¿verdad? Porque algunas cosas las manejo de memoria y otras, aunque a veces las manejo de memoria, pero prefiero, ¿verdad?, leerlas directamente, y otras que por no recordar con exactitud, entonces las leo directamente, porque lo que hacemos es hacer una consideración acerca de lo escrito para una comprensión verdadera de ello. De modo que no vamos a la ligera, no vamos a la loca, ¿verdad? Sino que necesitamos realmente entender lo que las Escrituras contienen para nuestra edificación según el propósito de Dios. Hemos mencionado el caso, hemos mencionado a Felipe, pero es que en realidad, ¿verdad?, este asunto tocó incluso al apóstol Tomás. ¿Ve? Comenzando desde el versículo 4, en este capítulo 14 de San Juan. Pues el Señor les hace una declaración o se expresa, ¿verdad? El Señor, más bien asumiendo que los apóstoles han entendido las cosas que Él les ha estado enseñando. Pero sucede que no habían entendido, ¿sí? No habían entendido lo que Él les hace referencia, donde les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dije que el Señor asume, pero la verdad es que Él sabía lo que estaba en los corazones de ellos, porque siempre sucedía. Y hace la expresión, ¿verdad? Él se expresa de esta manera, como asumiendo, pudo haber sido una pregunta. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, pero Él se expresa asumiendo. Y entonces el resultado fue que ellos demuestran que no han comprendido lo que Él les ha estado hablando, de modo que esto desencadena, pues sí, que Tomás le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Es curioso que él dice, nadie viene al Padre, sino por mí. Y no dijo, nadie va. Y él está parado en la tierra, está con ellos y le dice, nadie viene al Padre. Y no dice, nadie va. Esto llama la atención realmente porque esto no era una cosa común, ¿verdad? Normal de que se pudiese expresar nadie de esa manera. Si se trataba de ir, es de ir. Pero él está ahí y dice, nadie viene al Padre, si no es por mí. ¿Ve? Entonces, le termina diciendo a Tomás en el versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta es una lectura del 4 al 7, ¿verdad? De este texto, en lo relacionado, ¿verdad?, a Tomás. Sí, cuando Tomás le dice, ¿cómo podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas. Pero vean esta declaración en el versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora, si me conocéis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Él es el que está parado ahí. Así que entra Felipe. Entra Felipe ahora, ¿sí? Porque ya la inquietud, ¿verdad? Entra Felipe con su inquietud. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe está confundido. ¿Ve? ¿Sí? Si lo estaba Tomás, también lo estaba Felipe ahí. Y esto es lo que conocemos nosotros, que ellos estaban confundidos. Pero en realidad, ¿verdad? Esto pudo haber representado que muchos otros, puede representar que muchos otros estaban igual de confundidos. Pero alguien de ellos tenía que hacerles las preguntas o hablarle, ¿verdad? ¿Sí? Y así pues él había de aclararles las cosas, pues eran sus discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí estaba Tomás y Felipe, porque como Jesús enseñaba del Padre, se están preguntando, especialmente en el caso de Felipe, bueno, habla del Padre, pero quisiéramos que nos lo muestre. ¿Sí? Entonces, Felipe, pues él era un judío, y toda persona que somos estudiosos de las Escrituras, debemos de ser conscientes, ¿sí?, de esta realidad, que era una cultura, las Escrituras Sagradas, lo relacionado a Jesús, las profecías, ¿verdad?, acerca de Él, ¿sí? Todo lo relacionado a la ley, eso era una cultura en Israel. Ellos eran realmente adoradores de Dios, ¿sí? Entonces, así que era la adoración a Dios y ellos eso lo tenían como algo, ¿verdad? Un israelita, pues, estaba relacionado con la ley y los profetas, ¿sí? Y Felipe era un hombre que leía igual que los demás y sabían que las Escrituras decían, por ejemplo, Dios mismo vendrá, ¿sí?, que Dios mismo vendría y los salvaría. Eso estaba en la mente de los discípulos de Jesús, que Dios mismo vendría y los salvaría. Isaías 35:4. Voy a leer el texto acá. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Esto era la profecía acerca de Jesús que ellos tenían allá. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que cuando Jesús viniera, según las profecías, ahí, porque Él mismo había de venir, sería el mismo Dios. ¿Ve? Y cuando el Señor viene, Él pues habla del Padre. Esto ellos no lo podían comprender, ¿sí? Cómo es que Dios mismo, y luego Él estaba hablando del Padre. Entonces, pero la comprensión se da a cabalidad, como había de ser, ¿sí?, el cumplimiento de las profecías hasta que las profecías se cumplen. ¿Sí? Esto
ha sucedido muchas veces, ¿cierto? Que hasta que las profecías se cumplen, entonces se entiende cómo es que son las cosas. Cualquier estudioso de las Escrituras, ¿verdad? O una persona espiritual comprende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y espero que también, ¿verdad?, lo entiendan las personas que escuchen esto por lo que les estoy manifestando. Pues de esto se trata, ¿verdad?, de comunicarles y que puedan, que las demás personas puedan comprender estas cosas si no las han comprendido, ¿verdad?, porque es el propósito de Dios. Sí, otro texto, ¿verdad?, relacionado al Señor Jesucristo era Isaías 45, 21, 22, donde el texto decía, y era relacionado a Jesús: y no hay más Dios que yo, justo y salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así es pues que es un solo Dios. Y era relacionado al Señor Jesucristo. No hay más Dios que yo, justo y salvador. Proclamad y hacerlos acercarse, dice el texto completamente, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Además, ellos sabían que su Dios era uno, ¿sí? Los israelitas, porque así decía el mandamiento: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Lo mismo respondió el Señor cuando le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento para Israel? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Exactamente lo mismo. Así pues que en cuanto, ¿verdad?, a Dios, ¿cierto?, que es uno. Otra cosa, ¿verdad?, que tenían los israelitas, ¿verdad?, y que Felipe pues tenía eso pululando en la cabeza de él, así era Tomás y todos, ¿verdad?, los apóstoles, pues ese era un trabajo en el que estaban, de tratar de entender, y les estaba costando, pero estaban en camino hacia entenderlo, pues su condición era de discípulos, y todos en realidad debemos de ser discípulos del Señor, relacionado, ¿verdad?, o sea, por medio de su palabra, pues, que Él nos enseña a nosotros la palabra. Esto es, ¿verdad?, sí, la palabra, ¿sí? Así que debemos de ser discípulos a la luz, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Entonces, otra cosa es, otro texto sería donde se hace la promesa del nacimiento de Jesús. También en el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, ¿sí?, donde dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dijo que se llamaría Dios fuerte, esa criatura que nacería. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y solo es un Dios. ¿Ve? Y Jesús parado ahí estaba hablando del Padre, y a él mismo se le llamaría Padre eterno. Era el mismo Dios ahí parado. Por eso, ¿verdad?, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ve? ¿Cómo está esto? Esa es la razón por la cual, ¿verdad?, al final los apóstoles tuvieron que procesar, ¿verdad?, entender, ¿sí?, la cosa, y así enseñaron también a quienes aprendieron de ellos mediante el Espíritu de Dios. Otro texto era el del capítulo 7:14 también en Isaías, ¿sí? 7:14, donde dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido dice ya en el libro de San Mateo, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí, así dice, ¿verdad?, las Santas Escrituras claramente. Sí, Emmanuel, Dios con nosotros.
la Virgen concebiría, daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así lo dicen las Santas Escrituras. Así es que no debemos de ningún modo dudar esto que les estoy manifestando de las Santas Escrituras. Y también, ¿verdad? Bueno, viendo que Él es uno y que Él era el mismo que había de venir y salvarles. Entonces, ¿qué pasa con Jesús que está hablando, ¿verdad? Ahí parado, del Padre. Jesús, según el apóstol Pablo, que habla del misterio y nos lo aclara a la vez, él lo define como misterio. Y también nos dice algo acerca del misterio. En 1 Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que Jesús era Dios mismo manifestado en carne, el Dios mismo que vendría y salvaría a Israel, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la solución para allá la aclaración de esto. También, ¿verdad? Debemos, ya para ir terminando, debo decirles que Dios es uno, ¿sí? Y Dios es espíritu. Entonces, ¿quién fue el que engendró a Jesús? El ángel le dijo a José que era del Espíritu Santo. Así que Jesús, hablando en condición de hijo en el misterio de su manifestación en carne, ¿sí? Jesús hablando en el misterio de su manifestación en carne, en su condición de hijo, ¿sí? Él habla del Padre y le llama Padre al que lo engendró, entonces llama Padre al Espíritu, de modo pues, ¿verdad? Que Él no llama Padre a uno, ¿sí? Y otro fue el que lo engendró, porque como a veces al no entender se diferencia, ¿verdad? Del Padre, se hace una diferencia entre el Padre y el Espíritu Santo, pero en realidad Dios es uno y es el mismo Espíritu. Entonces, ¿verdad? Él llamaba Padre al que lo engendró, pero el mismo Señor Jesucristo era Dios manifestado en carne, ¿sí? Porque Dios es espíritu, en realidad Dios es espíritu, Dios no es carne, Dios no es materia, Él es espíritu. En la actualidad, nuestro Señor Jesucristo no está en carne, El Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Eso dice 2 Corintios 3:17. ¿Sí? El Señor es el Espíritu. En la promesa, cuando le dijo el Señor, no os dejaré huérfanos a los apóstoles, vendré a vosotros. Eso está en el capítulo 28-20 de San Mateo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él ya no iba a estar en carne, pero iba a estar en la forma del Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Y qué dice Juan 4:24? Dice Juan 4:24 que Dios es espíritu, ¿sí? Así es que el Señor es el Espíritu, era el mismo Dios manifestado en carne y ahora, ¿verdad? Es el Espíritu. Y así pues que esto aclara toda la confusión, ¿verdad? De lo relacionado a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso fue que los apóstoles definieron con un nombre, ¿sí? Lo relacionado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Lo definieron con un nombre. Esto lo dejo para otra ocasión para exponerles, Así que, porque solo hay un Dios y entonces Él se manifestó en carne, ¿sí? Pero Dios es espíritu y este espíritu fue el que engendró a Jesús y Jesús le llamó Padre. Dios es espíritu. Pero Jesús era el mismo Dios manifestado en carne y ahora el mismo Señor es el Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Espero que les sea de ayuda. Esto puede representar cierta dificultad para algunos comprenderlo, pero así pueden ser ayudados por exposiciones como estas, ¿sí? 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 Así que Dios los ayude, que su paz sea con cada uno. Amén.